Y a esta reunión de las Naciones Unidas se llamó Río +20, 20 años después. Llegamos, pues salimos a 2:30 de la tarde más o menos desde Quito, 3 de la tarde, recargamos combustible en Guayaquil y llegamos a eso de las 0:30 a Brasil y enseguida pues a trabajar, reuniones con ministros, a preparar las actividades, porque créannos que cuando nosotros vamos a un viaje oficial o a una de estas cumbres, no perdemos un segundo y le sacamos el máximo provecho. Al día siguiente, pues a las 9 de la mañana, salimos hacia la sede de la cumbre, que era un complejo de auditorios llamado Río Centro. Río de Janeiro es inmenso. Entonces esto significa que salimos 8 de la mañana, 6 de la mañana, hora local, de Río, del hotel, porque era, tal vez no 6, 7, porque era una hora por lo menos de viaje. Participamos en la inauguración de la conferencia, luego pues visitamos el stand del Ecuador que estaba instalado en la feria de todos los países del mundo que se encontraba al frente del lugar del evento. Tengo que felicitar al equipo de Ecuador, básicamente fue el Ministerio de Patrimonio y el equipo del Yasuní TT, que prepararon ese stand realmente espectacular, muy bonito, con un túnel ahí que semejaba al Yasuní TT. Llevaron a hermanos guaraníes que hablaban de su selva, de su casa, de su cultura, hacían un llamado a los líderes de la tierra para conservar ese hogar ancestral. Luego pues a la 1 de la tarde participamos del evento paralelo, iniciativa Yasuní TT, que también fue todo un éxito. Yo no me imaginaba tanta acogida, estuvo repleto ese local con presencia de personas muy importantes, el primer ministro de algunos países, el vicepresidente de la región walona de Bélgica, representante de Bután, activistas de renombre mundial, cineastas. Bueno, un completo éxito, y expusimos lo que era la iniciativa Yasuní ITT. Luego pues estuvimos nuevamente a las 3 de la tarde en la sesión plenaria de la conferencia. La mañana fue básicamente para elegir presidente de la asamblea, que siempre es el país anfitrión, y vicepresidentes por regiones, y Ecuador fue elegido como vicepresidente de la asamblea por Latinoamérica. Luego tuvimos una bilateral con el profesor Edgar Morán, un profesor francés, un pensador muy profundo, ya tiene 91 años, él ha contribuido muchísimo a las ciencias sociales, incluso a la filosofía, cuestionando la cultura, la civilización, y es un gran admirador del proceso que se está realizando en Ecuador. Luego de aquello, no llegamos a tiempo a la foto oficial, lo cual es lo menos importante, y tuvimos la reunión bilateral con España a las 4:30 de la tarde con el presidente Rajoy, básicamente para insistirle en nuestra preocupación por la situación de todos los ciudadanos españoles, pero particularmente pues nuestra directa responsabilidad, que son nuestros hermanos migrantes, y el problema de las hipotecas, que calculamos que al menos 8.000 ciudadanos ecuatorianos residentes en España están enfrentando ese problema, los desahucios. Luego pues regresamos al hotel, que les insisto es más de una hora. Río de Janeiro es una ciudad inmensa, muy larga, ¿no?, a orillas del mar, y empezamos una tanda de entrevistas. En realidad fueron 12 entrevistas, desde las 6 de la tarde hasta aproximadamente medianoche. Bueno, nos entrevistamos a algunos medios, Canal Globo News, Canal TV Brasil, Diario Valor Económico, Telesur, Folha de Sao Paulo, Rede TV, BBC de Londres, Telerama de Ecuador, etc. AFP también. Ya me cogieron cansado al final, pero bueno. Jueves 21 de junio del 2012, a las 8 de la mañana continuamos con entrevistas. Esta vez un panel de periodistas que hicieron un programa, han grabado un programa con el presidente del Ecuador. Básicamente pues los entrevistadores de 3 diarios, Carta Mayor de Brasil, Página 12 de Argentina y La Jornada de México. Luego a las 9 volvimos pues a la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas, que insisto estaba bastante lejos, a más de 35 kilómetros,
más de una hora de camino. Y a las 10 participamos en la plenaria, escuchamos pues a algunos presidentes latinoamericanos como Evo Morales, el presidente Santos, y nos toca hablar en quinto lugar aproximadamente a las 10:30 de la mañana, donde hicimos nuestra exposición básicamente demostrando lo que son las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos tenemos responsabilidad para cuidar el único planeta que tenemos, pero hay algunos más responsables que otros. Y son claras las responsabilidades, la intensidad de esas responsabilidades en cuanto a impacto ambiental, contaminación. Ahí se presentaron cuadros, ¿no? Sepan ustedes que el 20% de los habitantes más ricos del planeta son responsables del 60% de la contaminación. El 20% más pobre son responsables apenas del 0.7% de la contaminación. Y la paradoja es que los que producen bienes ambientales, lo que se está consumiendo, son los países pobres, no los países ricos. Esto es como que si hiciéramos, esa es una relación de 83:1. Por cada tonelada de emisiones de los países más pobres, los países más ricos lanzan 83 toneladas. Pero la paradoja es que, a diferencia del ingreso, donde puede haber mala distribución de ingresos y pueden argumentar es que somos más eficientes, más productivos, generamos más, los bienes ambientales los generan los pobres, no los ricos. Y es como que si un panadero hace 84 panes, los panes los hace él y él se come uno y el resto se come 83. Pero más aún, hay externalidades de ese consumo. Ese consumo crea cambio climático, crea problemas ambientales, crea refugiados climáticos, y eso lo sufren los países más pobres, más vulnerables. O sea que consumen cosas que no generan, consumen mucho más, cosas que no generan, y las consecuencias de ese consumo las pagan los que generan los bienes ambientales. Entonces esto es una de las mayores injusticias de la historia de la humanidad, pero que no se va a resolver mientras exista la actual relación de poder. Eso lo dijimos en la Asamblea, lo hemos dicho varias veces en Ecuador, porque es un problema no técnico, sino político. Todo el mundo sabe lo que está pasando, todo es un problema político. Imagínense si esa situación fuera la inversa. Los que generaran bienes ambientales fueran los países ricos, los que consumiéramos bienes ambientales fuéramos los países pobres, sin compensación, generando externalidades a esos países ricos, cambio climático, refugiados climáticos. Es que hace rato, ¿quién puede dudarnos que nos hubieran hasta invadido en nombre de la civilización, los derechos humanos, justicia, libertad, para que paguemos, nos responsabilicemos por ese consumo de bienes ambientales, por ese cambio climático, por esos refugiados climáticos? Pero con la relación de poder actual, donde la justicia todavía la conveniencia es el más fuerte, no se hace lo que se tiene que hacer. Y ese era un mensaje, ¿no? Que el problema es político, no técnico. De hecho, muchos de los países más contaminadores ni siquiera fueron a la Asamblea. Por ahí tenía una información equivocada y dije que el grupo de los 20, bueno, no está equivocado, 80% sí regresaron de México a sus países, pero algunos volvieron o mandaron a los jefes de gobierno. Son sistemas donde el presidente es jefe de Estado y los ministros jefes de gobierno, así que sí hubo una representación mayor a la que yo dije del G20, pero faltaron algunos países, Estados Unidos, Japón, la propia Inglaterra me parece, Alemania, etcétera, los países claves en esta discusión a nivel mundial, lo cual demuestra poco interés, porque es un problema político, no técnico. Que insisto, imagínense por un instante si la situación fuera la inversa. Bueno, también dijimos que esta deuda ecológica que tienen que pagar los países más consumidores de medio ambiente, en parte puede limitar, cuando uno tiene que pagar por el consumo, limita ese consumo. En parte puede limitar la destrucción de bienes ambientales, pero se necesitan medidas más claras, directas, para reducir esa contaminación. Y eso significa una nueva noción de desarrollo. Presentamos el concepto de buen vivir, básicamente como antagónico al concepto de consumismo, materialismo basado en un crecimiento ilimitado que es imposible sostener. Y cómo concretar ese buen vivir en base a la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza para ese buen vivir, dándole derechos a la naturaleza, sujeto de derechos, como ya se lo ha dado nuestra Constitución, con un Tribunal de Justicia Climática a nivel internacional, análogo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde si algún país la incumple, hay Corte Internacional, bueno, que no lo ha reconocido, no lo han reconocido esos otros países tampoco. Hay instancias internacionales que pueden sancionar. Entonces, algo análogo con la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza, para evitar que se deprede la naturaleza, para evitar este consumismo, materialismo basado en un crecimiento ilimitado, y para en algo acercarnos a la noción
del buen vivir. Bueno, a grandes rasgos esa fue la presentación del Ecuador. Luego pues tuvimos otro evento paralelo, también un completo éxito, había unas 400 personas, un auditorio absolutamente repleto. Era precisamente presentar la propuesta de Ecuador de Derecho a la Naturaleza para alcanzar el buen vivir. La Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza marcaría un hito en la lucha contra la depredación ambiental, pero esto no fue recogido en el documento final en Río. De hecho, son una serie de declaraciones líricas que cualquiera puede firmar, pero no existen compromisos concretos. Es decir, el avance, no nos engañemos, ha sido muy poco. Y es muy poco porque los que contaminan y destruyen son los poderosos. Entonces, ¿quién nos va a obligar a que se responsabilicen por lo que están haciendo? ¿Quién nos va a obligar a acuerdos vinculantes para controlar contaminación, depredación del medio ambiente, etcétera? Lo cual implica sacrificar un poco su nivel de vida como lo entienden ahora. Sin entender pues que no habrá nivel de vida si destruimos el único planeta que tenemos. Y les insisto, ¿no? Esto refleja que el problema no es técnico. Todo el mundo sabe lo que pasa, el diagnóstico está claro, todo el mundo sabe las respuestas, pero el compromiso depende de las relaciones de poder. Es un problema político y la respuesta probablemente venga del propio norte con la rebelión de los ciudadanos de esos países que también son víctimas del sistema, porque el sistema no está en función de los seres humanos sino del gran capital. Luego teníamos en teoría el almuerzo con los jefes de Estado, pero ustedes saben la grave crisis que está atravesando Paraguay, donde se quiere, hablemos claro, destituir al presidente Fernando Lugo con formalismos legales, pero ni siquiera aquello, porque hay evidencias que se están rompiendo procedimientos, de que ya se tienen decisiones tomadas, etc. Pero incluso si se cumplieran los formalismos legales, la democracia no solo se basa en la legalidad, sino también en la legitimidad. Hubo una orden judicial, ustedes saben, que ordenaba un desalojo. El ministro del Interior cumplió el orden mandando policías, esperaban a los policías, dispararon directo a los policías, murieron 6 policías, ¿no? O 7, 6. Y parece que las últimas cifras dan cuenta de 11 campesinos fallecidos. Por eso se separó al primer ministro. Pero lo que quieren es destituir al presidente, la oposición en Paraguay, que es una posición bastante dura. ¿Qué pasa si más tarde un presidente que no tiene mayoría en una asamblea le generan un incidente de estos provocado y lo toman de justificación para destituirlo? Hay que ser muy cuidadoso con lo que está pasando. Le insisto, incluso aparentemente se han roto los formalismos legales, pero incluso si se cumplieran esos formalismos legales, la democracia se fundamenta no solo en legalidad, sino en legitimidad. Y lo que está pasando en Paraguay, y nosotros lo decimos muy frontal y abiertamente, es absolutamente ilegítimo. En todo caso, la decisión fue enviar una comisión de UNASUR del más alto nivel, conformada por nuestros cancilleres, por eso el canciller Ricardo Patiño no nos ha acompañado. Esta reunión habrá acabado, hora de Río de Janeiro, 3, 4 de la tarde, 3:30. Ya a las 6, 7 de la noche, con un avión de Brasil, puesto por el gobierno brasileño, los cancilleres de UNASUR que estaban en Río, una vez que regresan a sus países, se embarcan en ese avión y en estos momentos están volando, ya han de haber llegado, de hecho ya han de haber llegado a Asunción, para no intermediar por lo pronto, básicamente para recuperar información, ver que se dé un adecuado, debido proceso, investigar en algo lo que ha sucedido y en caso pues de que no haya debido proceso, en caso de que haya indicios de que lo que se buscó en un primer momento fue destituir al presidente, pues nos tendremos que reunir de nuevo en una sesión extraordinaria como la que hemos tenido en Río, los presidentes de UNASUR, para aplicar la cláusula democrática de UNASUR, que nos da instrumentos para no reconocer un gobierno que no sea el gobierno legal y legítimo. Y recuerden que esa cláusula ordena a UNASUR resguardar la democracia en caso de rompimiento del orden constituido, rompimiento de la democracia o incluso
alteración ilegítima, utilice esa palabra, la cláusula democrática de UNASUR, la alteración ilegítima del poder democráticamente constituido. Y luego pues de esta reunión enseguida partimos para el aeropuerto pues y emprendimos el viaje de regreso. Son 10:30 hora local y aquí nos tienen compañeras y compañeros en un país donde no hay libertad de expresión para responder todas las preguntas que ustedes tengan. Gracias. Gracias, presidente. Iniciamos. Daniel Montalvo, Gama TV, está transmitiendo en vivo. Gracias, presidente. Buenas noches. Aló. Daniel, por favor. Eduardo Córdoba, Ecuador TV, estamos transmitiendo en vivo. Ecuador TV, perdón. Bueno, un abrazo para Ecuador TV, orgullo del país. Qué calidad de contenido, qué calidad de programación y qué calidad técnica, ¿no? Qué nitidez en la imagen. Felicitaciones. Estamos implementando los equipos de High Definition, así que estamos a la vanguardia, como se dice, en la tecnología de televisión. Me parece que es la única televisión completamente digital de toda América Latina, ¿no? Así es. Muy bien. Presidente, con relación a lo último que usted mencionó, la UNASUR puede entonces disponer, exigir y hasta obligar a un Congreso que es claramente opositor en su mayoría al presidente, al gobierno del presidente Lugo. No al Congreso, si pueden considerarme por favor la cláusula democrática de UNASUR. Lo que podemos es no reconocer al nuevo gobierno, incluso llegar al cierre de fronteras. Lo establece la cláusula democrática de UNASUR. Internamente ellos pueden hacer lo que quieran, pero ya para ser reconocidos a nivel internacional, pues obviamente depende de nuestra decisión, y la cláusula democrática de UNASUR nos da instrumentos para, incluso si se perdió la legitimidad en el ejercicio del poder, porque se cumplieron formalismos legales, pero ilegítimamente se cambió al gobierno elegido en las urnas, no reconocer ese gobierno y sanciones más drásticas, como por ejemplo cierre de fronteras. Daniel Montalvo, por Ojalá que favor. entendamos la gravedad del asunto, ¿no? Esta época estaba siendo superada en América Latina. Lo vivió Ecuador. Aquí, pese al rechazo que toda mi vida he tenido a esa clase de gente, líderes que han sepultado este país en función de sus ambiciones, corruptelas, etcétera. Recuerde que en el 97 por 44 votos se declaró a un presidente loco y se lo sacó del poder. Y de ahí empezó toda la historia de inestabilidad de los últimos 10 años hasta antes de nuestro gobierno, y qué daño se le hizo al país. Entonces creíamos que se había superado esa etapa en América Latina con gobiernos estables, normalmente con gran apoyo popular, pero que acababan sus periodos, había la transmisión democrática normal. Entonces esto es muy peligroso, puede sentar un presidente nefasto para la región y volvernos a los tiempos de que con cualquier leguleyada, con cualquier formalidad entre comillas legal, se sacaba a presidentes legítimamente electos, con legitimidad democrática. Daniel Montalvo, por favor, Gama TV. Gracias, presidente. Buenas noches. Inmediatamente se conoció de la reunión de UNASUR. Acá, presidente, justo al frente. Gracias. Es un tremendo faro. Sí, bueno, superado esto es la primera parte. Presidente, una vez que se conoció de la reunión de UNASUR, de la misión de cancilleres que iban a ir hasta Paraguay, inmediatamente aparecieron analistas, se hablaba de intervencionismo, se hablaba de injerencia en asuntos internos de Paraguay. ¿Cuál es la lectura que le dan a ustedes, primero a la misión y luego al accionar que está tomando UNASUR, presidente? Gracias por... ¿Cuáles son esos analistas que aparecieron? Pues para ver si en primer lugar vale la pena responderlo o no. ¿Porque son ecuatorianos? No, presidente, no me refiero a CNN. Porque en este país cualquiera se nombra analista. Bueno, CNN, dígale a CNN que es un gobierno de derecha, para que entonces ahí se justifique todo lo que tenga que justificar. Mire, no le haga caso a CNN, todo el mundo sabe la orientación política y el rol que juega, ¿no? Está en todo su derecho y deber UNASUR. Si no, ¿para qué pues tenemos UNASUR? ¿Para qué estamos en un proceso integracionista? ¿Para qué hay un asunto tan grave que también puede generar en violencia? No olvidarse. Y que nosotros nos quedemos cruzados de brazos. Gran absurdo. UNASUR tiene todo el derecho y el deber de velar porque no, en base a formalismo, y más que formalismo, leguleyadas legales, no se esté rompiendo la legitimidad de la democracia en Paraguay, y en esto está amparada por la Carta Democrática, la cual también es signataria Paraguay. Robinson Robles, Hispan TV. Gracias.
Buenas noches, un gusto saludarlo. Bueno, yo quería un poco, Hispan TV dirá, quería hacer una consulta. Por el tema global de la noticia, ha llamado mucho la atención el caso de Julian Assange. Usted ha dicho que en su momento habrá la declaración sobre el tema del asilo político. Queríamos saber si es que los diálogos mantenidos de nuestras autoridades en Londres con las autoridades de allá, cómo han avanzado, qué información tiene usted, y en caso de que se dé el asilo, que sea positivo, se ha hablado ya del salvoconducto. ¿Cómo saldría Julian Assange desde Londres para llegar acá al Ecuador? Por favor, gracias. Bueno, como todos ustedes saben y el mundo sabe, Julian Assange, defensor de la libertad de expresión sin límite, está tan loco que se ha refugiado, ha pedido asilo en una embajada de un país que supuestamente no respeta la libertad de expresión, de acuerdo a cierta prensa mercantilista de aquí, ¿no? Que es la que verdaderamente no respeta esa libertad de expresión. Porque lo que hace es libertad, busca libertad de extorsión, de manipulación. Y seguiremos enfrentando hasta el último día de mi presidencia y después de ser presidente como académico, esa gran farsa de cierta prensa. Porque uno de los grandes problemas, no solo del Ecuador, sino de América Latina y planetario, los negocios con fines de lucro, supuestamente garantizándonos un derecho, y lo único que están garantizando son sus bolsillos. Entonces el señor Julian Assange está bajo la protección del Estado ecuatoriano en nuestra embajada en Londres, y estamos estudiando muy seriamente su petición de asilo. En la petición de asilo y pone los causales. Ustedes saben que Ecuador es un país que rechaza la pena de muerte. No podríamos a una persona que nos ha pedido asilo arriesgarla a que enfrente, más aún por delitos políticos, una pena de muerte. Ecuador es un país, un Estado de Derecho que respeta, ama la paz, la justicia, la verdad, y no podríamos aceptar que no se haya cumplido el debido proceso. No podríamos aceptar que hay una persecución política por las ideas expresadas por el señor Assange, si ha cometido una infracción legal en cuanto a los Wikileaks, etcétera, que se le presenten esos cargos, ¿no? Pero es bastante extraño que aparezcan cargos de una naturaleza totalmente diferente. Entonces estamos analizando todos los causales de la petición de asilo, nos tomaremos el tiempo que sea necesario y tomaremos una decisión en el momento oportuno. Nuestra embajadora, como no puede ser de otra manera, pues se ha reunido con autoridades inglesas para intercambiar información. Hemos dicho, obviamente vamos a tener que conversar y pedir opiniones de otros países, no queremos ofender a nadie, menos aún a un país al que estimamos profundamente como el Reino Unido y básicamente Inglaterra, pero no claudicaremos tampoco en nuestro derecho soberano de tomar las decisiones que tengamos que tomar. Entonces la decisión se está analizando y una vez que se tome una decisión, pues podremos hablar de salvoconductos y esas cosas. ¿Okay? Andrés López, CNN. Voy a transmitirle, presidente, su observación a la cadena a propósito de su comentario hace un momento. Usted en todo caso... Tengo una pregunta, Andrés. ¿De quién es propiedad CNN? Sabemos de quién es. No, yo no sé de quién. ¿Tú no sabes? ¿No? Ted Turner. No, ya la vendió. Mira, tú no sabes. Esto está más en ¿Viste? Pero está mejor enterado que yo. Entonces, ¿qué garantía hay esos negocios privados y vinculados al poder económico de Estados Unidos a ser objetivo? Pero bueno, respeto mucho. Amigo, podríamos tu decir por profesión. TV, presidente. No, la televisión pública, precisamente por no tener ese conflicto de intereses, lo mío podríamos decir la BBC, y de las mejores canales, claro, cadenas mundiales, ¿no? Precisamente porque es pública y no tiene esos conflictos de intereses que tienen los intereses privados, ¿no? Pero sigamos. Usted justifica el fin, es decir, que el fin justifica los medios. Le pregunto esto porque cuando hace 2 años usted se refería al caso de Julian Assange, decía que tal vez efectivamente él infringió algunas normativas, pero que gracias a esa información se han revelado grandes males. Es decir, usted sí justifica entonces en ese sentido el actuar... No, tu enfoque está absolutamente equivocado, que le pongan cargos por infringir la ley, pero no son los cargos que tiene, o no se ha enterado por qué está siendo juzgado Julian Assange. Sí. Entonces, cuando le pongan los cargos por esa infracción legal, ahí hablamos, ¿ok? Sigue. Siguiente pregunta y finalmente Gonzalo Solano, AP.
Señor presidente, ¿cuál es su opinión, cuál es su comentario respecto al tema de lo que está sucediendo en Bolivia? Algo parecido a lo que sucedió aquí el 30 de septiembre. No te veo. ¿Paraguay o Bolivia? Bolivia. Pero, ¿qué está pasando en Bolivia? Entera, por favor. Hubo un alzamiento de... Ya. Mira, no conozco en profundidad el caso, lo había leído, pero ojalá sean honestas protestas para reivindicaciones salariales, laborales, etcétera. Pero no nos engañemos. Bolivia, Ecuador, Venezuela están bajo constante asedio de sus gobiernos por el pecado de ser gobiernos progresistas que queremos eliminar la injusticia y no agachar la cabeza ante los poderes de siempre, nacionales e internacionales. Entonces no podemos excluir que sean acciones inducidas, y si no son inducidas, que traten de ser utilizadas para desestabilizar al gobierno. Ya pasa en Bolivia, pasa acá. ¿Cuándo se acordaba un medio de comunicación boliviano de los indígenas? Bastó que ciertos indígenas estén opuestos al gobierno de Evo Morales para que salgan todos los días en el periódico, como acá. Cualquiera que insulte al gobierno, pues sale todos los días en el periódico. La mejor forma de que le tomen fotos, entrevistas y todas estas cosas es criticar al gobierno. Cualquier delincuente al que se le acusa de algo empieza a insultar al gobierno y se convierte en perseguido político. Entonces ya no sabemos de memoria el libreto. Entonces no podemos excluir estas cosas. Y no solo aquello, ¿no? Ustedes ya tienen evidencia, lo denunció un diario público. También para mí el mejor diario del país, El Telégrafo, por su calidad de impresión, su calidad de contenido, su calidad editorialista, etc. Los 4.3 millones de dólares de USAID para ONGs contrarias al gobierno, supuestamente para fortalecer la democracia. Vayan a fortalecer la democracia en Estados Unidos, pues, donde el que gane el voto popular no gana la presidencia de la República. Ustedes saben lo que es eso, 4.3 millones de dólares para Fundamedios, el Grupo Faro. ¿Saben lo que es eso? Para capacitación de periodistas, para fortalecimiento de organizaciones sociales, para que sean interlocutoras, así lo dice, entre el poder político y los ciudadanos. Yo creía que esos interlocutores, para que incidan en políticas públicas, yo creía que ese rol era el de los partidos políticos, una democracia. Y un partido político en Ecuador está prohibido de financiarse con fondos externos. Bueno, entonces cambien el nombre, que ya no sea partido político, sino ONG, organización de la sociedad civil, como quieran llamar, y ahí se pueden financiarse para hacer exactamente lo mismo, hacer política. Y política contra los gobiernos progresistas. Y estamos hablando de 4.3 millones de dólares. Ojalá que entiendan lo que significa esa cifra. Entonces son cosas que tenemos que enfrentar día a día. Así que ojalá esa protesta en Bolivia sea una protesta auténtica, se resuelvan los problemas lo más rápido posible. Yo sinceramente creo que Evo Morales, pues ningún gobierno en Bolivia ha hecho tanto por los derechos laborales, por la justicia, pero si creyeron que esa era la forma de protestar, pues allá ellos. Ojalá que no sea protesta inducida para, como aquí fue el 30S, acuérdense, todas las cosas que publicó la prensa antes del 30S. La desinformación sobre la ley orgánica de servicio público, que ahora todo el mundo reconoce, empezando por los policías, que es una extraordinaria ley. Pero todo lo que sacó la prensa, prohibido olvidar, revisa. Ojalá Ecuador TV, Telégrafo pueda hacer un reportaje de esto, para que vean que solo era supuestamente malo, que se le iba a quitar condecoraciones, bonos a los policías y militares. Entonces se indujo a una revuelta. Ojalá allá no haya sucedido lo mismo. Y si no ha sucedido, ojalá que no se trate de utilizar esa revuelta, como aquí se lo quiso utilizar. Se indujo a la revuelta y se trató de utilizar la revuelta para dar un golpe de Estado. Ojalá no pase lo mismo en Bolivia. Sin embargo, creo que las condiciones de nuestra América pues son bastante distintas hace unas décadas, y por más que ciertos poderes se afanen para desestabilizar a gobiernos progresistas, tenemos el apoyo de nuestros pueblos y tenemos una conciencia regional de que no se permitirán más rupturas constitucionales, más atentados a la democracia. Pásame por favor la Carta Democrática. Este es un reportaje, no puedo fiarme de lo que dice eso. ¿Ok? Busquen en internet si no está ahí. Bien, ¿algún otro periodista? Su nombre, por favor, y a qué medio representa. Robert Intriago, de Televisión Bonavita. Robert, un momento, les van a entregar el micrófono porque estamos saliendo en vivo y los medios tienen que tomar su pregunta. Muchas gracias. Robert Intriago, de Televisión Bonavita.
Presidente, tuvimos la suerte de estar en esta cumbre en Brasil y ese liderazgo, esos cimientos sembrados en nuestro país, acá en Ecuador, también se reflejan a nivel del mundo. ¿A qué cree usted que se debe eso también? Porque observamos cómo la prensa lo seguía, las conferencias donde participó Ecuador, todas estuvieron copadas, no así en otros estados donde se dieron algunas conferencias de otros presidentes de otros países en el mundo, pero sí lo de Ecuador. ¿A qué se debe ese liderazgo, presidente, que hoy se tiene también a nivel internacional? Bueno, lo de los medios de comunicación fue en gran parte también por Julian Assange, ¿no? No nos engañemos. Y qué incómodo que, porque uno caminaba y con 30 cámaras tumbando a todo el mundo. Yo no sabía dónde meterme, la vergüenza, ¿no? Bueno, y lo de las conferencias tiene razón. Atraen mucho las conferencias, los eventos paralelos organizados por el país. Y créame que no nos interesa liderar absolutamente nada. Ya estamos desbordados de trabajo con todo lo que tenemos que hacer en el Ecuador. Si le contara cuántas horas hemos dormido. Realmente no dormimos las 2 noches, porque llegamos y teníamos que preparar las conferencias. Yo no puedo prepararlas aquí, las preparamos allá. Las presentaciones que ustedes vieron fueron preparadas allá. No se preparan. Yo tengo una unidad de discurso que me hace una lírica ahí que siempre la cambio totalmente. O sea, les puedo mostrar los discursos que me prepararon y los discursos que dimos, que son totalmente distintos, con datos distintos. Tenemos que ver cómo está la coyuntura, la situación, los temas, y en base a eso preparamos allá las intervenciones. Sin embargo, pues no podemos negar la realidad. Creo que a nivel mundial Ecuador es uno de los países que ideas más concretas, más creativas, más positivas, más impactantes ha lanzado en este aspecto y en otros aspectos, ¿eh? Salario de la dignidad, reforma de hipotecas, todo eso son cosas que están dando vueltas al mundo. Pero en el ámbito climático, ambiental, son iniciativas históricas. El concepto del buen vivir, la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, la iniciativa Yasuní ITT, eso es algo espectacular. O sea, es bajar de la retórica a los hechos. Cómo evitar el cambio climático, compensando a los países generadores de bienes ambientales, convirtiéndolos no en exportadores de petróleo, sino en exportadores de servicios ambientales. O sea, lo que significa la iniciativa de Yasuní ITT es gigantesco. Hemos aportado con el concepto de N, emisiones netas evitadas. ¿Qué es lo que hay que compensar? Kioto se rompe la cabeza, pongamos esto, quitemos esto, compensemos reforestación. Uy, pero nos olvidamos de compensar el bosque en pie. Y entonces el bosque en pie está limpiando el medio ambiente. Entonces, si compensamos reforestación, es injusto no compensar a los que no cortaron el bosque. Y así se pasará en toda la vida, si es que no hay ese concepto integrador. Ese concepto integrador es N. Lo que hay que compensar es emisiones netas evitadas. Y ahí calza perfectamente el Yasuní ITT. Si se va a compensar el bosque en pie, no cortar el bosque pese a que tengo derecho de cortarlo, porque purifica el medio ambiente, eso es perfectamente análogo a dejar el petróleo bajo tierra, pese a que tengo derecho a sacarlo, y así evitar mandar a la atmósfera 400 millones de toneladas de CO2. Y en términos de emisiones netas, es lo mismo limpiar, reducir, que no ensuciar. ¿Sí me explico? Entonces la lógica es impecable. Entonces todas estas contribuciones, conceptos, nociones de desarrollo nuevas, la naturaleza como sujeto y como no objeto, espacio de vida, por lo tanto con derechos, el concepto de emisiones netas evitadas, una propuesta concreta que ya aterriza todos estos conceptos, articula lo del buen vivir, los derechos de la naturaleza, las emisiones netas evitadas. La iniciativa de Yasuní ITT es el Ecuador que ha presentado al mundo. Entonces les insisto, no nos interesa liderar absolutamente nada, ya tenemos suficientemente trabajo a nivel nacional y con ciertos simpáticos actores políticos y mediáticos del país, ¿verdad? Pero es innegable que Ecuador en esto está aportando mucho. Y eso sí nos interesa, no nos interesa liderar absolutamente nada, pero aportar en todo lo que sea posible para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un planeta en el cual vivir y vivir felices. Compañero, por favor, ¿a qué medio representa y su nombre? Muchas gracias. Buenas noches, presidente. Ali TV de la ciudad de Tena, provincia de Napo, presente en esta invitación. Luego de este mensaje en la cumbre de Río, presidente, hay que continuar con la tarea. ¿Cuál es el mensaje que queda ahora para los ecuatorianos? Porque la propuesta continúa, presidente. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la tarea ahora para los ecuatorianos
luego de este mensaje ayer en la cumbre de Río? Independientemente de lo que decida Río, que no ha decidido nada, tenemos que seguir cumpliendo nuestra responsabilidad, pero sin ser tontos útiles tampoco. Aquí el principio es claro, responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ecuador no contamina, genera bienes ambientales. Y en estos momentos, por ejemplo, en Yasuní-TT estamos renunciando a 14.000 millones de dólares, que es el valor presente neto de ese petróleo bajo tierra. Por eso exigimos una corresponsabilidad de parte de la comunidad internacional. Entonces, seguir cuidando nuestro país. Tenemos la constitución más verde del mundo. Estamos aplicando el concepto del buen vivir. Le hemos dado derecho a la naturaleza. Tenemos la propuesta Yasuní-TT. Tenemos 1/5 del territorio en áreas protegidas. Entonces, estamos a la vanguardia del cuidado de la naturaleza, pero tenemos que hacerlo con voluntad y con inteligencia y derrumbando mitos, no cayendo en simplismo. No a la minería para defender el medio ambiente. La minería tiene un impacto muy concreto ambiental, como toda actividad humana, y se puede recuperar hasta el 95% del impacto ambiental. Es que contamina el agua. La minería moderna no utiliza químicos, recicla el agua, no es que permanentemente coge agua en un afluente, sino que toma una cantidad de agua y la recicla. Y nos vivimos engañando. El principal factor contaminante del agua dulce ecuatoriana, ni de lejos, es la minería, pero ni de lejos. Son las aguas servidas de las ciudades. Y para eso se necesitan centenas, si no miles de millones de dólares, que precisamente nos lo puede dar la minería. Es que el petróleo destruye la selva. El principal factor de destrucción de la selva es el crecimiento de la frontera agrícola y ganadera. Y ustedes no lo podrán impedir si es que no hay alternativa de trabajo e ingresos que nos puede dar una buena explotación petrolera con responsabilidad ambiental y social. Y sobre todo, movilizar esos recursos de la tan satanizada economía extractivista. Y yo también tengo muy claro que hay que superar, pero que no es cerrar pues minas y petróleo, porque si no vamos a volver a la economía de la recolección, el Estado permitió la humanidad. Y el que quiere hacer eso está en libertad de hacerlo. Lo que no está en libertad es imponernos al resto sus gustos y opiniones, no ser que ganen elecciones. Entonces, el desafío es movilizar esos excedentes que nos dan los recursos naturales no renovables para desarrollar la economía del conocimiento, la economía de servicios, mucho más amigables con el medio ambiente, basadas en talento humano, basados en ciencia y tecnología. Entonces se trata de seguir haciendo lo que estamos haciendo a la vanguardia de la conservación ambiental, pero con corazón y con inteligencia. Cuando no se actúe de mala fe, porque los grupos que se oponen a todo esto se oponen a todo, es actividad política la que están haciendo, no ambiental. Pero por ahí puede haber alguien que actúe de buena fe. Recuerden que no basta la buena fe, es necesario también saber hacer las cosas. El voluntarismo incompetente de América Latina tal vez ha hecho más daño que la mala fe. Por favor. Presidente, buenas noches. Alex Vaquero de RTU. Si me permite un ratito, Alex. Artículo 1 de lo que hemos llamado pues, la Carta Democrática de UNASUR, compromiso con la democracia. El presente protocolo se aplicará, escuchen bien todos, en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder. Repito, o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos. Esto está firmado por Paraguay y por todos los miembros de UNASUR y es el marco jurídico que nos da el total derecho y la obligación de ver qué pasa en Paraguay. Y por si acaso, se puede actuar de oficio o a petición de las partes. Y artículo 4, las sanciones que se pueden tomar hasta restablecer el proceso político institucional democrático, suspensión de derecho a participar en los distintos órganos, cierre parcial o total de las fronteras terrestres, promover la suspensión del Estado afectado en el ámbito de otras organizaciones regionales e internacionales, promover ante terceros países o bloques regionales la suspensión de los derechos y beneficios del Estado afectado, adopción de sanciones políticas y diplomáticas adicionales. O sea, esta es una declaración extremadamente fuerte que surge el 30 de septiembre del 2010. Fue un momento histórico donde 8 presidentes ese mismo día se movilizan a Buenos Aires, Argentina, por convocatoria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para rechazar
el golpe de Estado que se estaba efectuando en Ecuador. Y en base a esto se hace un instrumento contundente que permite garantizar, porque los rompimientos democráticos no se van a garantizar con las movilizaciones nacionales. Ciertos dictadores sanguinarios nunca han tenido asco en disparar contra su gente, en realizar matanzas. Si tienen terror del ostracismo y de las responsabilidades internacionales. Entonces esta es la mejor garantía para que no haya nuevas aventuras dictatoriales, inconstitucionales, ilegítimas en nuestra América. Entonces el marco es claro, nos permite y nos obliga a actuar en el caso paraguayo, y en el caso de que sea ilegítima la remoción del presidente Lugo, pues establece poderosos instrumentos para sancionar y lo importante, no es sancionar, sino tratar de lograr que las cosas vuelvan al orden legítimo democrático. ¿Quién determinaría si es Finalmente, por favor, vamos a una... Por eso está la Comisión de Cancilleres allá, ¿no? Alex, por favor, finalmente. Presidente, buenas noches. Una consulta. Volviendo al tema ambiental, si bien es cierto, esta cumbre de Río +20 se trataron temas que precautelan el medio ambiente. Hay una propuesta muy interesante en Ecuador, que inició en el año 2010 con un plan piloto, la producción del biocombustible a base de caña de etanol. Se habla también de una propuesta de producción de biodiesel a base de la palma africana. ¿Cómo va avanzando el Ecuador para lograr conseguir ya un empleamiento general de este combustible? Es uno de los sectores que tenemos que desarrollar. Está en nuestro plan, en la voluntad de desarrollarlo. Hemos avanzado, pero no lo suficiente. Pero aquí también se trata de derribar muchos mitos. Los monocultivos, pero si ahí no hay dilema. Habría dilemas si los monocultivos estuvieran destruyendo la agricultura ancestral, que tiene variedad de cultivos, que garantiza la soberanía alimentaria. Pero Ecuador tiene en estos momentos hectáreas de sobra donde se puede sembrar, donde no hay nada. ¿Ok? Ecuador, algunos cálculos estiman que solo la cuenca del Guayas